vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Hermanos, me gozo de poder dirigirme a ustedes, tener el privilegio de poder compartir en esta ocasión el bendito mensaje de la palabra de Dios, esperando que el mismo sea de bendición y de edificación para su vida. Quisiera que me acompañe y que juntos hagamos una oración al trono de la gracia y que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a toda verdad de acuerdo a su promesa. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos a tu presencia, rogándote que seas propicio a nosotros, que la revelación de tu palabra, que tu espíritu de sabiduría descienda y nos guíe, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes un tema, el cual tiene por nombre la unión del creyente con Cristo. Y lo basamos en un pasaje de la carta a los Colosenses, donde le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa en el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 3 versículos, y dice así la bendita palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Acá nos habla de porque habéis muerto, pero nosotros continuamos viviendo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de porque habéis muerto? Pues hay un misterio grande en esta palabra, y es porque si nosotros hemos sido partícipes de la muerte del Señor al llegar allá a la cruz del Calvario, y hemos sido partícipes de su resurrección, es algo que Dios ya tenía en su plan perfecto de llevarnos en su Hijo y de llevarnos a esa muerte, pero asimismo llevarnos a la gloria de su resurrección. ¿Qué se hace necesario entonces para que nosotros seamos partícipes de esa victoria de Cristo? Veamos allá en Romanos capítulo 6, en el versículo 5, donde nos habla de este tema. Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ese es el plan perfecto de Dios, que desde el momento que Cristo llegó a la cruz y que llevó en sí toda nuestra culpa, ahí también nosotros fuimos llevados con Él en su muerte. Pero de la misma manera, así como no quedó en la tumba, así como no lo pudo retener la tumba, así también nosotros somos partícipes de su resurrección. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
¿Por qué nosotros no podemos experimentar esa vida victoriosa todo el tiempo, habiendo ya sido resucitados en Cristo? Pues simple y sencillamente porque en nosotros aún radica y permanece ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, la cual tiene que ir siendo moldeada de día en día por la obra gloriosa de nuestro Dios y Padre Celestial, a través del trabajo que hace en este tiempo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que nosotros entonces debemos hacer es dejar que sea Dios quien trabaje en nuestra vida. Veamos ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 22 lo que nos dice la Escritura en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros tenemos esa naturaleza humana, esa naturaleza heredada desde Adán, pues tenemos el viejo hombre en nosotros, del cual la palabra del Señor nos pide que nos despojemos de la manera pasada de vivir y que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, dice. ¿Cuánta cosa nosotros tenemos que entregarle al Señor para que sea Él quien obre en nuestra vida? Y que el Espíritu Santo de Dios quiere ir haciendo en nosotros una obra que en verdad refleje y revele una novedad de vida como creyentes, como hijos de Dios, renacidos en Cristo y ya habiendo muerto a esa vieja manera de vivir. Ciertamente la Escritura nos dice ahí en la primera carta a los Corintios. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 49, donde la palabra de Dios nos revela ese misterio que todo creyente, que todo hijo de Dios experimentamos, y es lo que nos dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A qué se refiere esta palabra? Así como traemos, o así como hemos traído en nosotros cada uno la imagen del terrenal, esto se refiere que hemos traído la imagen de nuestro padre, lo podemos llamar así, de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Adán, quienes tenían una naturaleza humana, pero que habían experimentado, así como Abraham, el tener esa naturaleza divina por la obra gloriosa de Dios. Pues vamos a encontrar más adelante cómo a eso somos llamados, a ser partícipes de la naturaleza divina. Traemos entonces la naturaleza adámica. Adán nos heredó ese hombre terrenal del cual la palabra nos habla aquí en Primera de Corintios, el versículo que estamos leyendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, el asunto aquí delicado es que hay muchos que toman por libertinaje el hecho
de que, bueno, al fin y al cabo es porque yo traigo esa imagen de Adán. Y Dios conoce que yo tengo esas debilidades en mi carne, porque aún el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el mismo Pablo sentía flaquear muchas veces, es cierto, pero no tomaba ocasión de eso para estar pecando y para estar manifestando sus debilidades, sino por el contrario, es ese apóstol Pablo el que luego dice: traeremos también la imagen del celestial. Acompáñeme a algo bien especial que nos relata ahí la carta a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 6, donde el apóstol Pablo escribe algo que para nosotros debe ser verdaderamente algo motivante, debe ser algo que nos debe llenar de fortaleza en nuestro hombre interior, trayendo ya la imagen del celestial, que es el Cristo de la gloria. Y dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el versículo 6: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero nosotros permanecemos y seguimos aquí en este mundo, aquí en la tierra. Sin embargo, en Dios ya Él nos trasladó hasta los mismos lugares celestiales y nos llevó a sentarnos con Cristo en su presencia gloriosa. Eso es un misterio que nosotros debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos revele a nuestro espíritu, y que de esa manera conozcamos las grandes y maravillosas promesas que Dios ha cumplido ya en nosotros. No que va a cumplir en nosotros en tiempo futuro, sino que ha cumplido ya en nosotros a través de Cristo. Pues dice esta bendita palabra del Señor: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Sencillamente es porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Él ha visto ya tu vida en Cristo. A través de Cristo, a través de su muerte y a través de su resurrección y a través de su ascensión al trono de la gracia, de esa forma ha visto ya tu vida en Él y te ve ya sentado en la presencia gloriosa de Dios. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí como que entendemos mejor ese misterio. Yo recuerdo una pregunta que nuestro pastor nos hacía y nos preguntaba: ¿usted qué cree? ¿La iglesia es humana o es divina? Y la respuesta que nos daba era: bueno, pues es humana y es divina. ¿Por qué razón? Porque está conformado su cuerpo por la iglesia que todavía está en esta tierra, compuesta e integrada por seres humanos. Pero la cabeza de la iglesia, la cabeza de ese cuerpo es
Cristo, quien ya se encuentra en las alturas y bajo quien se puso ya todas las cosas debajo de la planta de sus pies. Entonces, ¿qué significa? Que todas las cosas fueron puestas ya bajo los pies de la iglesia. Siendo nosotros su cuerpo, todas las cosas ya tienen que estar sujetas a la obediencia de la palabra de Cristo. Por lo tanto, sujetas a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia, amados hermanos, es divina, celestial y humana por estar integrada por todos nosotros como cuerpo de Jesucristo. Pero así como la cabeza es victoriosa, el cuerpo tiene que ser victorioso porque está conectado con el Cristo de la gloria, y es ahí donde nosotros somos partícipes de su naturaleza divina. Encontramos entonces ahí que nos hizo sentar ya en lugares celestiales. Veamos algo que también nos dice Pedro, capítulo 1, versículo 4 de su segunda carta. Nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Veamos qué promesa tan gloriosa la que aquí esta palabra inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, al apóstol Pedro nos habla y nos abre el entendimiento y nos dice lo que nosotros hemos recibido a través de haber sido injertados en el olivo que es Cristo Jesús. Nosotros venimos entonces a tener participación, siendo humanos, de su naturaleza divina. Esa es una gloria sobrenatural. Es algo que nosotros únicamente podemos entender si el Espíritu Santo de Dios lo revela a nuestro espíritu, y de esa manera nosotros entendemos que ciertamente traíamos la naturaleza humana. Traíamos la naturaleza de Adán, aquel hombre que había sido puesto en el Edén para que administrara todas las cosas y que se equivocó, que cometió errores, que cayó, pero que luego venimos a tener también la participación en nosotros de esa naturaleza del hombre celestial que es Cristo Jesús, y participar así de su naturaleza divina. Es por eso que ya habiendo sido partícipes de esa nueva naturaleza, nosotros podemos ser puestos con Él en gloria y sentarnos en su trono, que es lo que hemos leído ahí en Efesios. Volvamos a ver ese capítulo 1, versículo 4 de la segunda carta de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. De esa cuenta que nosotros ya no podemos decir, pues que es imposible que en mí se pueda manifestar la perfección, porque no hay hombre que sea perfecto.
Porque no hay hombre que no se equivoque. Eso es cierto. Pero tenemos estas promesas gloriosas, las cuales cambian todas las cosas, las cuales nos hacen que nosotros, teniendo nuestra vieja naturaleza, podamos ir siendo renovados de día en día, para que de esa forma la divinidad de Cristo se manifieste más y más en nosotros cada día. Me lleva eso a recordarme de lo que decía Juan el Bautista cuando presentaba al Señor Jesús, y decía que no era él el Mesías, sino que decía que detrás de él venía uno del cual él no era ni siquiera digno de amarrar las correas de sus zapatos. Pero el Bautista decía en el capítulo 3 y versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa tiene que ser la actitud de todo creyente. Esa tiene que ser la actitud de todo hijo de Dios. El desear y estar consciente que de día en día es necesario que nuestra vida mengüe para que su divinidad crezca en nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Nosotros también de la misma manera tenemos que anhelar eso, creyendo esta palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Solamente en esa condición de que la naturaleza divina del Cristo de la gloria vaya creciendo en nosotros, es como verdaderamente nosotros podemos ser partícipes de lo que aquí Pablo le escribe a los Efesios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero necesario es que así como somos partícipes de su resurrección, seamos partícipes de su muerte. Y que de la misma manera entonces nosotros podamos con certeza decir y repetir las palabras del apóstol Pablo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que cada día debe manifestarse en nuestra vida. Pues ahí sigue diciendo Colosenses, en el capítulo 3 que estamos leyendo, a partir del verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. A eso es a lo que nos llama la Escritura. A eso es a lo que nos insta la palabra. Esa es la obra que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestra vida. Que nosotros, a través de dejar todas esas cosas, nos despojemos del viejo hombre con sus hechos. Y luego lo que nos dice el versículo 10:
y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amado hermano, ese debe ser el anhelo de cada hijo de Dios. Ser cada vez más y más revestido, así como dice esta bendita palabra, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiera Dios que cada uno de nosotros, sobre todo conociendo los tiempos finales que estamos viviendo, conociendo que nos queda poco tiempo, nos mantengamos redimiendo el tiempo, nos mantengamos buscando cada día ser renovados en ese hombre interior y ser revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que nos creó. Dice la bendita palabra del Señor en Hebreos capítulo 3. Y versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Solo dése cuenta el escritor a los hebreos la manera en que llama al pueblo de Dios. Por tanto, hermanos santos, por lo tanto, hermanos apartados, por lo tanto, hermanos que ya no están y pertenecen al montón. Pues el Señor Jesús dijo en aquel capítulo 17 del Evangelio de Juan, en aquella oración que hace al Padre por sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nosotros estamos en este mundo, pero con ese llamamiento ya a ser parte de ese reino celestial glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el escritor a los hebreos les dice: por tanto, hermanos santos, ¿y qué? Participantes del llamamiento celestial. Debemos estar conscientes que tenemos un llamamiento no para lo terrenal. Y es por eso que tomábamos este pasaje de Colosenses, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero, según vimos en Efesios capítulo 2 y versículo 6, que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, ¿a qué nos llama? A que nosotros estemos conscientes que en esta tierra, así como lo tomó Abraham, así como lo tomó Moisés, se consideraron como peregrinos, como forasteros, como conscientes de que no pertenecían eternamente a esta tierra, sino que iban siempre viendo hacia la patria celestial y algo que verdaderamente será para toda la eternidad. A eso es a lo que la palabra del Señor nos llama, nos insta a que nosotros apuntemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y ahí mismo en Pedro, donde leímos en su segunda carta, por lo que ahora vamos a ver algo que él escribe en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 11, el apóstol Pedro decía y hacía como un llamado al pueblo de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Sencillamente porque somos en esta tierra extranjeros y peregrinos. Esto era algo que el salmista había experimentado, y él nos escribe ahí en el Salmo 119, en el verso 18, le decía al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y en el verso 19 dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Pero estaba consciente: forastero soy yo en la tierra. No importaba si tenía un palacio, no importaba si tenía riquezas, no importaba si tenía muchas cosas. Él decía: forastero soy yo en esta tierra. Anhelando entonces que, así como dice allá Hebreos también capítulo 11, anhelando lo que aquellos por la fe esperaban ver un día, que era ver y entrar en esa patria celestial, la cual es eterna y que nos espera, y a la cual seremos trasladados antes de lo que muchos se imaginan. Por lo tanto, debemos poner en práctica esta palabra, y así como dice Colosenses, donde hemos estado leyendo, buscar lo que nos dice el versículo 10: revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabemos que por la misericordia del Señor, Él está haciendo esa obra gloriosa en nuestra vida. Y el apóstol Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 1 y versículo 6, y les dice: estando pues persuadidos de esto, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente buscar su rostro, consagrarnos más y más a Él cada día, reconocer que en nuestra vida a Él le conviene crecer y a nosotros menguar, para que de esa manera vayamos siendo renovados y renovados hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno, ¿a través de qué? A través de su bendita palabra, la cual debemos todo el tiempo escudriñar, y más que escudriñar, conocer y poner en práctica. Espero que esta palabra te inste, te motive y te inquiete a buscar el ser renovado cada día
por la obra de Dios en tu vida, y que tú puedas verdaderamente a partir de hoy vivir esas victorias gloriosas del Cristo de la gloria, porque tú ya has sido partícipe de su muerte, pero también has sido partícipe de su resurrección, y ahora estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Es por eso que no podemos estar derrotados, sino todo lo contrario, todo el tiempo estar victoriosos en Cristo, porque Él es un Dios todopoderoso que no conoce derrotas. Te invito a que cierres tus ojos y que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que haga rema esta palabra en nuestros corazones y que nuestro espíritu la asimile y la atesoremos para ponerla por obra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que la han recibido. Te ruego, Padre, que por tu misericordia esta palabra llegue como es, más cortante que toda espada de dos filos, y llegue hasta partir el alma, hasta discernir los pensamientos, hasta partir los huesos y llegar al mismo tuétano de los huesos, y revele tus propósitos a nuestra vida. Padre, glorifícate en cada uno, y que tu Santo Espíritu haga esa obra para la cual tú has enviado tu palabra en esta ocasión a tu pueblo. Muchas gracias, Padre bendito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga y nos saludamos en una próxima ocasión. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.